Tiempo en sus manos para estudiar el Salmo 93. Vamos a orar. Señor, agradecemos la oportunidad, el privilegio, el gozo de estar congregados en esta mañana. Queremos, Señor, abrir tu palabra, hacerlo gozosos. Señor, pedimos que apartes cualquier estorbo personal que haya en nosotros, que impida, Señor, ser exhortados, animados, conmovidos a la luz de tu palabra. Y te ruego, Señor, que uses tu palabra para santificación entre tu pueblo, para salvación, Señor, de aquellos que no están en Cristo. Gracias, Señor, por traernos y por este privilegio. Ponemos todo en tus manos y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el primer momento que una persona ingresa en la mili, soy militar de profesión, una de las cosas que primero nos enseña es a obtener puntos de referencia en nuestro entorno. Puntos de referencia para que no nos perdamos. Una de las principales premisas de la supervivencia es no perderse. Si te pierdes, como dice la palabra, estás perdido. Así que nos enseñan constantemente a tomar puntos de referencia. Nos enseñan a localizar la estrella polar, a aprender las horas solares, que el sol sale por el este, se pone por el oeste, entre otras muchas cuestiones. Y es cierto que hay muchas situaciones en esta vida en las que necesitamos un punto de referencia. Muchas situaciones en nuestra vida en las que necesitamos algo para seguir adelante. Necesitamos un faro que nos guíe. Necesitamos muchas veces un punto de referencia, porque sin una perspectiva adecuada podemos llegar a perdernos. Y el Salmo 93, que es un salmo muy corto y que vamos a estar estudiando en esta mañana, lo podemos considerar una brújula espiritual. Es un salmo que nos va a ayudar a fijar el eje sobre el que establecer, sobre el que vertebrar nuestra vida. Un maravilloso punto de referencia para poder conducirnos en esta vida. Es un salmo que nos permite acercarnos para conocer quién es ese gran Dios. Y muchas veces tú y yo vivimos luchando con preguntas de este tipo. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué será de mí mañana? ¿Cómo me jubilaré? ¿Qué voy a hacer cuando me jubile? ¿Me jubilaré algún día? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo van a estar mis hijos el día de mañana? ¿Cómo van a estar mis hijos cuando yo no esté? Y todo esto pueden llegar a ser pensamientos o preguntas lícitas, pero la respuesta, como hijos de Dios, si estamos en Cristo, debe estar sometido siempre a la premisa de la soberanía de Dios. Debemos de interiorizar que en cada circunstancia Dios es soberano, que en cada circunstancia, no importa cuál sea, Dios está al control. Ahora acerquémonos a este precioso Salmo, Salmo 93, y dice la palabra del Señor aquí, versículo 1, Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este salmo nos dice que Dios es el Rey soberano y que su reinado está por encima de todo, que nada ni nadie compite contra él. Y es un salmo que nos ayuda a recordar que nuestro Dios no deja de tener el control ni por un solo momento.
No hay ni una millonésima de segundo que se le escape. De modo que todo, escucha, absolutamente todo en nuestra vida sigue siendo dirigido por el Rey del universo. Este salmo es una afirmación de que Dios reina con absoluta autoridad. Así que ni su soberanía está en juego, ni su poder está en juego. Tiene un poder estable, inalterable, inquebrantable. Así que consecuencia de esto es que nuestra confianza en Él debe ser firme, debe ser segura. Y solo para situarnos aterrizando en este salmo, recuerda que hay 150 salmos y que están agrupados en 5 libros. Bueno, este Salmo 93 está en el bloque de lo que se llama el cuarto libro de los salmos. Este, junto con otros 17, fueron probablemente compilados, agrupados, después del exilio de Israel, cuando Israel volvía del cautiverio. ¿Y por qué es importante saber esto? Bueno, es interesante pensar en esto, en este momento histórico, porque era un momento en el que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de reyes extranjeros. Estaban bajo el señorío de gobernantes, de autoridades que eran extranjeros, que no eran propios. Así que para ellos era un momento verdaderamente áspero. Era un momento difícil. Podemos decir que era un momento crítico. Era un momento en el que el pueblo de Dios necesitaba saber que Dios seguía reinando. El pueblo de Dios necesitaba cantar, alzar la voz y decir: Jehová reina, el Señor reina. Y eso es lo que dice este precioso salmo, de 5 versículos, y en el que vamos a ver 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios y nos traen ánimo. 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios y nos traen ánimo. Ahora, ¿qué significa cuando decimos que Dios es soberano? Bueno, es una palabra que directamente nos llega a pensar en poder, ¿verdad? El soberano, el poderoso. Pero cuando decimos que Dios es soberano, con mayúsculas, decimos que Él está infinitamente exaltado sobre todo. Decimos que Dios hace y deshace como Él estima oportuno, bajo su santa voluntad. Estamos diciendo que Dios es el ser principal del universo y que tiene todo el poder sobre él. Y Él ejerce su poder como quiere, en su voluntad y bajo su prominencia. Y así está revelado en las Escrituras. Ahora, ¿qué 3 declaraciones vemos en este salmo? Bueno, la primera se encuentra en los versículos 1 y 2, y vamos a ver que el reinado de Dios confirma su soberanía. En los versículos 3 y 4 vamos a ver que el poder de Dios confirma su soberanía. Y en el versículo 5 veremos que la palabra de Dios confirma su soberanía. ¿Por qué es importante acudir a este salmo? Porque nos va a traer ánimo, nos va a traer confianza, porque desde la antigüedad y hasta la eternidad su trono está establecido. Así que nuestra confianza en Él debe ser firme. Veamos la primera de estas declaraciones, versículos 1 y 2. El reinado de Dios confirma su soberanía. Fíjate, el Señor reina, vestido está de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Estos versículos nos muestran que Dios tiene una capacidad total, una capacidad plena. Vemos que Dios es poderoso y reina. Y es que el reinado de Dios confirma su sabiduría, su soberanía. Un poco más adelante, sin perder la cita del Salmo 93, si vas al Salmo 103, encontramos esta misma idea. Fíjate lo que dice el Salmo 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Él es Dios. Él es divino, tiene toda autoridad sobre todo. Y así están empezando estos versículos del Salmo 93. El Señor reina, se vistió de magnificencia. Esta palabra magnificencia es majestad y nos lleva a la idea de pensar en esplendor,
El Señor está vestido de esplendor en un reino que es legítimo. Esa idea de majestad, de magnificencia, nos lleva a considerar el rango, el estatus, el nivel, de tal manera que podemos afirmar que Él es el soberano. El soberano en mayúsculas, aquel que tiene las vestiduras, porque es rey. Y realmente empieza ese versículo ahí en nuestra traducción, Jehová reina, o el Señor reina, pero la idea realmente del autor en el escrito original nos lleva a considerar que el Señor se ha hecho rey. El Señor se ha hecho rey. Nadie le ha tenido que legitimar, nadie le ha tenido que proclamar, que poner en esa posición como rey, porque Él ya en sí mismo es rey. Y dice que está ceñido de poder. Y eso nos da la idea de que está cubierto de poder, que tiene un poder absoluto, que está manteniendo absolutamente todo. La segunda parte del versículo 1 dice, afirmó también el mundo y no se moverá. Él no solo creó todo, sino que sostiene todas las cosas. Y no solo las sostiene, sino que las dirige. Ahora, fíjate que su reinado no es como un reinado temporal. Aún el rey más apuesto que pudiéramos llegar a pensar, aún el rey que gozara de la mejor salud, aún el rey que gozara de los mejores privilegios y de la mejor estado de salud y plenitud, como mucho podría llegar 120, 140 años. Pero aquí no estamos en un reinado como el terrenal. Fíjate lo que dice. Al final del versículo 1 dice que no se moverá. Otras versiones traducen esta palabra como inconmovible. Cualquier rey tiene fecha de caducidad. Cualquier rey es temporal. Pero ante el rey que estamos aquí, de acuerdo con el versículo 2, es eterno. Fíjate, desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Y un poco antes, el Salmo 90, si echas una página atrás, dice el versículo 1, Señor, tú has sido refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Su reinado es firme. Entonces, si ponemos en duda que su reinado es firme, estamos poniendo en duda su divinidad. Y no deberíamos dudar de la capacidad de Dios para gobernar. No deberíamos dudar de que su voluntad es buena, precisa y oportuna. No deberíamos dudar de las circunstancias, aun cuando el panorama pinta feo. Y muchas veces pinta feo. Pero recuerda, nada está fuera de control. Nada en este mundo ha dejado de estar nunca bajo el control de Dios. Y debemos de dar gracias a Dios por esto. Debemos de alabar al Señor por esto, porque el Señor reina, porque Jehová reina. Y muchas veces, muchísimas veces, las cosas no van como nos gustan. Pero podemos acudir a esta realidad y ser animados, sabiendo que Dios es soberano y que su reinado lo confirma. Vemos ahí a Dios, al gran Dios, en un reinado eterno, en un reinado que no se va a mover y está vestido de majestad. Bueno, esta es la primera de las declaraciones que aparece en este salmo, pero hay una segunda declaración, versículos 3 y 4. El poder de Dios confirma su soberanía. Fíjate, y nos viene a la imagen todo lo que está pasando ahora, esta gran calamidad, esta gran catástrofe que está sufriendo el este de nuestro país. Pero dice el versículo 3, los torrentes han alzado, versión Reina Valera 60, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Estamos viendo aquí dos versículos que nos dicen y nos hablan acerca del poder de Dios, acerca de su control total como rey sobre todo y sobre todos. Y debemos deleitarnos en ello. Aún los ríos, aún las olas, aún la fuerza de las olas, que hemos visto el increíble poder destructivo que tiene,
y lo estamos viendo en todas las imágenes, aún todo eso está por debajo del control de Dios. Dice el versículo 4 que el Señor es más poderoso que eso, que más que el estruendo de las muchas aguas, es de poderoso Jehová, el Señor, que está en las alturas. Dios tiene el control sobre toda la creación. Y me gusta mucho ver una declaración que Dios le dice a Job, ahí en su ignorancia, en el capítulo 38, le recuerda, le posiciona y dice, mira Job, te estás perdiendo el norte, estás perdiendo la brújula. Y le dice en el Salmo 38, perdón, en Job capítulo 38, versículo 4, le dice, mira Job, ¿sabes con quién estás hablando? Fíjate, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Un poco más abajo, versículo 34. ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? ¿Envía los relámpagos tú para que vayan y te digan aquí estamos? ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar las odres de los cielos cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí? Le está diciendo, mira Job, ¿dónde vas? ¿Es que eres tú el que puedes hacer todo eso? ¿Es que eres tú el que puedes mover las nubes y generar agua? Claro que no. De la misma forma hay otra escena que no alude tanto al poder de la naturaleza o al poder de Dios sobre la naturaleza, sino que nos presenta el contraste entre los poderosos de este mundo y el Rey poderoso, Dios. Fíjate el Salmo 2. Y los 3 primeros versículos describen a grandes poderes sociales, grandes gobernantes que están tramando algo malo. Fíjate lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Menuda pretensión tienen estos poderosos. Ahora, ¿qué hace Dios? Fíjate el versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos y luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Aún los reyes poderosos son insignificantes ante el poder de Dios. Recuerda que el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Ahora, esta gran verdad, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida? Pues que aún en medio de la dificultad que viene, aún en medio de la adversidad, aún en medio incluso de fuerte oposición, de poderes sociales, aún en medio de todo eso, Dios es más poderoso. Y si el Señor es más poderoso que la naturaleza, ¿cómo no va a estar al control sobre tu vida? ¿Cómo no va a tener poder sobre tu vida? Queridos hermanos y amigos, el Dios que estamos viendo aquí no es un Dios a medias. No estamos hablando o describiendo a un Dios poderoso a medias. No estamos ante un Dios en las que aquellas cosas difíciles se le escapan, no llegan. No, el Dios que estamos hablando aquí no mira para otro lado. Su poder es insuperable. Controla todo de forma absoluta. Siempre que leo estos versículos me viene a la mente la imagen de Mateo capítulo 8,
creo que está en el 8, cuando el Señor calma la tempestad. Mateo 8, 23. Y recuerda esta imagen, la has podido ver en alguna película, la has podido leer en la Biblia, te la han podido contar. Pero dice que entra Jesús en la barca, que sus discípulos entran con él y que de pronto se desata una gran tormenta. Y esa idea de tormenta en el mar no es que haya una tormentita, sino que era una tormenta gigantesca, olas de metros. Dice que las olas cubrían la barca. Fíjate, pero Jesús, versículo 4, al final estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es Dios. Su poder es insuperable y controla todo de forma absoluta. Y debemos de dar gracias a Dios por esto. Debemos alabar al Señor por esto, y esto debe de traer convicción, seguridad y fortaleza sobre nuestra vida. Ahora vamos con la tercera y última de estas declaraciones, y la encontramos en el Salmo 93, versículo 5. Y la tercera de estas declaraciones es que la palabra de Dios confirma su soberanía. La palabra de Dios confirma su soberanía. Fíjate, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este versículo nos dice que Dios es digno de fiar por lo que dice su palabra. Dios tiene un carácter perfecto y nadie absolutamente está a la altura. Y empieza este versículo 5 y dice: tus testimonios son muy firmes. Esa idea de muy firmes es muy fidedignos, que se podría traducir con la palabra de verdad. Tus testimonios son verdad, son firmes, son dignos de toda confianza. Y así es la palabra de Dios. Firme, digna de toda confianza. Recuerda que Pablo le dice ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, le dice a Timoteo, que era un hombre que quería agradar a Dios, que quería servir a Dios, dice: mira, olvídate de cosas que no proceden, céntrate en la palabra. Y le dice en el 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí, en la palabra de Dios, es que el hombre puede ser enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Céntrate en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad y todo lo demás no lo es. Y esto nos debería llevar a valorar la importancia de prestar atención a Dios antes que a opiniones humanas. De hecho, es prueba de gran ignorancia, es prueba de necedad prestar atención a opiniones humanas antes que a la palabra de Dios. Ahora, mi vecino es que es muy sabio. No, es que tengo un primo que ha pasado por todas las experiencias posibles. No, es que mi cuñado, es que mi amigo, es que mi compañero de trabajo, y casi sus testimonios casi son también verdad. Siento decirte que las opiniones, que los testimonios, que las experiencias humanas no son fidedignas, no son verdad. No son verdad. En cambio, versículo 5 dice que tus testimonios son verdad, que los testimonios de Dios, que su palabra es verdad. Recuerda Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. No es la verdad lo que te puedan contar las personas que te rodean alrededor. La verdad está registrada en la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra de Dios, es que entonces podemos conocer a Dios. Es que entonces vemos a un Dios soberano que cumple con su propósito, que cumple con su voluntad. Un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que controla todo. Y dice la segunda parte del versículo 5, la santidad conviene a tu casa. Este es el estándar divino. La santidad
decora tu casa. Es la perfección de Dios decorada. Es Dios mismo, todos sus atributos, definiendo su perfecto carácter. Y termina el versículo 5 diciendo, por los siglos y para siempre. Esto nos da la idea desde la eternidad pasada, desde el principio hasta el final, hasta la eternidad futura. Y no hay ningún rey que haya existido así, jamás, con un carácter así. Tú y yo en innumerables ocasiones dudamos, somos débiles, las fuerzas nos flaquean, la carne nos tira por los suelos, pero este salmo es una referencia espiritual, nos da el norte, el punto de referencia, y debemos de dar gracias a Dios y alabarle por esto. Ahora, nada de esto tiene un verdadero sentido, nada de esto tiene un carácter genuino en tu vida si no conoces personalmente a Dios, si no conoces a Cristo, si no te has acogido a sus méritos en la obra de la cruz. La palabra de Dios es excluyente, en tanto en cuanto afirma que si estás en Cristo, tienes todo. Pero si no estás en Cristo, no tienes nada. Ven conmigo por un momento al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17. Fíjate lo que dice aquí, Hechos capítulo 17, versículo 30-31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Estos versículos nos dicen que Dios permite una salida, y esa salida es solo posible por medio de Cristo. Y el Evangelio nos revela que Cristo ha venido a buscar y a salvar a los pecadores. Si tu relación con Dios no es íntima, si tu relación con Dios no es real, no es genuina, entonces necesitas arrepentirte de tu pecado y mirar a Cristo. Si desgraciadamente estás afincado en una fachada de religiosidad, permíteme llamarlo así, en una fachada de religiosidad barata, externa, entonces necesitas urgentemente acudir a Cristo. Y te lo ruego, reconcíliate con Dios. Porque no hay ninguna otra forma que pueda producir salvación. Es solo Dios que despliega su poder salvífico a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos aferrarnos a Cristo Jesús. En medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, cuando todo se pone oscuro, la única salida es Cristo Jesús. Su obra en la cruz es lo único necesario para nuestra justificación y reconciliación con ese Dios santo y poderoso. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es verdaderamente significativo, porque no hay otro camino, no hay otra verdad, y lo contrario a la vida es la muerte. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. La salvación es solo en Cristo. Nacemos de nuevo por la fe en Cristo Jesús, por sus méritos en la cruz del Calvario. Y esto es la maravilla de la gracia de Dios. De manera inmerecida, solo por gracia, solo por la fe en la muerte y resurrección de Cristo, nos da vida eterna. Y cuando pensamos en aquella obra en la cruz del Calvario, vemos al justo muriendo por los injustos. Debemos de examinar nuestra vida a la luz de la Escritura. Y en este Salmo 93 hemos visto la soberana realeza de Dios sobre el mundo. Vemos que el Señor reina, que el Señor es soberano,
que el Señor es santo. Ahora, ¿cómo aplicas esto a tu vida? Recuerda, aun cuando todo se tuerce, aun cuando todo parece ir mal, aun cuando no ves la salida, Dios está al control. Puedes anclarte a Dios, puedes fijar el ancla firme en Él, puedes confiar en Él, en su reinado, en su poder, en su palabra. El plan del Señor es perfecto y se va a cumplir. Ahora, la siguiente pregunta es, si ese es nuestro gran Dios, ¿cómo vamos a responder a Él? No se trata solo de decir, bueno, puedo estar confiado, sino que se trata también de vivir entregado. Hay un Dios santo que controla aún cada respiración tuya. Hay un Dios perfecto que controla cada pelo de tu cabeza. Hay un Dios perfecto que cuando viene el momento de tribulación no dudas en acudir a Él desesperado. Pero ¿cómo respondes diariamente a Él? Hay un Dios santo, justo, recto, que derrama de su amor y misericordia, que es perfecto. Pero ante esta realidad, ¿cómo vives tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo afecta esta gran verdad a tu forma de obrar, a tu forma de vivir? ¿Es ese gran Dios del que hemos hablado lo primero en tu vida? ¿Adoras a ese gran Dios de una manera genuina, real? ¿O por el contrario tú mismo te has constituido en un mini Dios? De tal manera que el yo, mis intereses, mis prioridades, mi egoísmo es lo primero. Y luego si me queda un poco, entonces es que se lo doy a Dios. ¿Es verdaderamente este Dios lo primero en tu vida? ¿Vives por y para Cristo? ¿Buscas su gloria por medio de tu vida? ¿Es Dios, Cristo, su iglesia, la prioridad en tu caminar diario? Si no es así, es que tal vez no estás abrumado ante la majestad solemne de Dios. Y entonces es que debemos de ser inundados en la palabra de Dios. Que verdades bíblicas llenen nuestra vida, al punto que en humildad respondamos, Señor, heme aquí. Y entonces es que podremos obrar poderosamente en el Espíritu y seguir anunciando el Evangelio a otros. Dios está en completo control de todas y cada una de las cosas. Todo lo que existe en el universo existe porque Dios lo permitió, lo decretó e hizo que existiera. Vamos a orar. Señor, en